resultaría muy difícil, es posible, pero muy difícil, conseguir vivo un personaje que cuente con la experiencia de Roberto Saladín, experiencia de Estado. Nosotros le hemos rogado a Roberto Saladín, que está en un retiro casi obligado, después de vencerse el tiempo que estuvo en la Junta Central Electoral. Pero, como comenzó hace muchos años su labor dentro de organismos del Estado, quisiéramos resaltar algunas de las experiencias de Roberto. Roberto Saladín conoce bien lo que son los medios de comunicación, porque ha sido comunicador ampliamente en Color Visión, estuvimos varios años ahí. Roberto Saladín ha sido funcionario del gobierno en área técnica como CEDOPEX, el Centro Dominicano de Exportaciones, fomentar las exportaciones durante el gobierno de 1982-86. Roberto Saladín ha sido gobernador del Banco Central, administrador del Banco de Reserva, ministro de Hacienda. Roberto Saladín ha sido embajador dominicano en Washington, embajador ante otros organismos internacionales. Eso es entre otras cosas. También Roberto, su último cargo fue miembro de la Junta Central Electoral que salió anterior a esta. Quiero decir que, y repetir, que es muy difícil que una persona reúna todas esas experiencias. Fue candidato presidencial en el 1990. Por una razón, sin preguntárselo lo sé. Cuando uno acumula muchas experiencias, despierta una curiosidad que, caramba, hay que participar en política para poder realizar las cosas en favor del país de uno. Tiene también un elemento que, a pesar de haber pasado por todos esos lugares, Roberto Saladín vive de su pensión. Nadie puede decir nada de Roberto Saladín. Nosotros quisiéramos aprovechar hoy, quizás después nos prometa que va a volver, para hablar un poco de la situación internacional. Y quisiéramos hablar de Haití. Pero nosotros queremos un regalito de Roberto en la función de algunos organismos que se manejan en el orden económico. Vamos a hablar de Haití, pero quiero que Roberto me conteste, me diga cómo él vio, si es posible, si se salieron de sus funciones. Roberto, en el día de ayer, un organismo internacional le propone al gobierno que que debe de iniciar un proceso de creación de impuestos, que hace tiempo se lo están aconsejando. Y el gobierno rechazó por ahora eso. El otro tema es el endeudamiento. En un presupuesto usted lo llena o con ingresos, o con préstamos, con donaciones y con ahorros. No queremos juzgar la obra del gobierno. Es función de un organismo internacional recomendarle a un gobierno cualquiera, miembros de
una organización de las Naciones Unidas o de los bancos, de que, miren, yo creo que ustedes deben de tener un poco el endeudamiento y deben de crear un poco más, gravar un poco más a los que puedan pagar. ¿Es posible? En primer lugar, Julito, agradecerte esta oportunidad y sobre todo ser portador de un saludo de mi esposa Berta, porque este programa todos los días es un mandato verlo, saludar a Michelle, a Carlos también, y en nombre de mi esposa Berta, pues transmitir estos saludos a ustedes, porque diariamente están en nuestro hogar. A esa pregunta que tú haces, yo voy a contestarla en la forma siguiente, en primer lugar. En la avenida Massachusetts de Washington, donde está la residencia oficial, en el observatorio naval que está ahí en la Massachusetts Avenue, hay un reloj electrónico que le va diciendo a todos los washingtonianos la velocidad a que crece la deuda externa de los Estados Unidos de América. Recientemente vimos ese reloj y la deuda externa de Estados Unidos de América anda por los 135,000 millones de dólares. ¿Cuánto? 135,000 millones de dólares, y ese reloj electrónico... Se puede decir que eso es 135 billones. Billones. Pero 130, billones de sí, dólares. Y agrega el reloj electrónico y creciendo. Entonces... La tendencia y creciendo. Y creciendo. Entonces, uno de los países, precisamente del hemisferio occidental, que es uno de los países anclas del mundo junto a las otras potencias, como Rusia, China, independientemente de que a veces no se ve en la distancia, pero quiero decirles desde ahora que ya para el 2030 vamos a tener un país como la India jugando un papel también junto a esas otras potencias que he mencionado. Entonces, en la estructura y diseño de lo que vino a ser después de ocurrió la Segunda Guerra Mundial, paralelamente con el organismo que se creó para tratar de resolver los conflictos bélicos entre los países, sobre todo los países de Europa, que han estado envueltas tradicionalmente hasta en guerras de 100 años, se hizo una arquitectura de parte de lo que eran las 5 potencias que iban a ser parte en la Carta del Atlántico, que se comenzó a trabajar desde 1941, de lo que serían las Naciones Unidas. Se hizo una arquitectura para, primero, políticamente, crear un organismo internacional que pudiese abordar el tema de los conflictos bélicos entre los países, que son la Organización de las Naciones Unidas, pero paralelamente también a eso también, sabiendo que uno de los factores que provocan conflictos bélicos es la economía de los países, el comercio internacional, las exportaciones, etcétera. Crear esa estructura que correspondía a lo que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y un proyecto que, aunque venía desde 1890, en el caso de América Latina y el Caribe, que era el Banco Interamericano de Desarrollo, que se vino a hacer realidad en 1959-60. Entonces, esa estructura, una parte, un organismo político a nivel mundial para resolver los conflictos y mediar, teniendo una Asamblea General, un Consejo de Seguridad, un Consejo Económico y Social, las Naciones Unidas, y todos los organismos especializados de las Naciones Unidas, por una parte, para enfrentar los eventuales conflictos en el mundo, pero son esos organismos financieros internacionales los que en cada crisis que ha tenido la economía capitalista en el mundo, han sugerido a los países para enfrentar esas
coyunturas, recurrir y apelar al endeudamiento. Y en cierta forma, hoy en día hay una adicción en la mayor parte de las economías del mundo a lo que es el endeudamiento para coyunturalmente enfrentar los problemas que tienen los gobiernos. Bien. Raramente ustedes escucharán a algunos economistas o aún políticos hablar de tener presupuestos equilibrados. Pero cuando tú pasaste por dos organismos que son vitales aquí como Banco Central y Hacienda, ¿ese endeudamiento era sugerido o era a petición nuestra? Porque nosotros recordamos una declaración del entonces ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, que decía que la capacidad de endeudamiento nosotros no la habíamos saturado, porque eso dependía, como depende de una persona que ganara un salario mínimo de 10,000 pesos, no se puede endeudar con 5,000 pesos. Sin embargo, una persona que ganara 100,000 pesos puede endeudarse con 20,000. Y estoy hablando de la capacidad de endeudamiento. ¿Es una adicción a la deuda o es una necesidad, Roberto? Mira, voy a contar una anécdota histórica, porque ocurrió realmente. Quien les habla, como gobernador del Banco Central, fue a una asamblea anual de gobernadores en Holanda, y de ahí recibimos una invitación para ir a París a un día de reflexión sobre la deuda externa que convocó el presidente François Mitterrand. Y el presidente François Mitterrand, ahí estaba presente el ministro de Hacienda de esa época, que era Pierre Berégovoy, un funcionario que luego, lamentablemente, en un periódico humorístico de Francia llamado Le Canard Enchaîné, fue famoso. Lo acusaron de que él había recibido un préstamo de un amigo personal sin pagar intereses para adquirir una vivienda. Pierre Berégovoy había sido un líder sindical que, en base a su preparación, llegó a ser ministro de Hacienda de Francia. Y en ese momento, el presidente de Francia me cuestionó a mí, preguntándome que por qué el presidente Balaguer había asumido la construcción de la presa de Higüey Aguacate y el acueducto Valdesia Santo Domingo sin recurrir al endeudamiento externo y, en la opinión de él, castigando a las generaciones presentes con impuestos sin recurrir al financiamiento internacional que le permitiría tomar recursos prestados para financiar esa represa tan importante y acueducto con un periodo de gracia de 10 años y poder repagarlo en 20 años. Y yo tuve que explicarle al presidente de Francia, François Mitterrand, la teoría del endeudamiento externo del presidente Joaquín Balaguer, que tenía una opinión muy negativa sobre el endeudamiento porque él pensaba que el gasto de capital y de inversiones era prioritario y prefería hacer con recursos propios algunas de esas obras, aunque había financiamiento internacional disponible para financiar esas obras y no castigar las generaciones presentes. Roberto, el periódico El Listín hoy nos dice que la isla Hispaniola ha sido ocupada 7 veces por Estados Unidos y que muchos haitianos de nivel económico alto se han radicado en Santo Domingo y además están invirtiendo en compras de inmuebles aquí. Esa situación de Haití, que uno entiende que el presidente Abinader ha hecho lo correcto, pidiendo cada vez que encuentra un podium o un micrófono, pidiendo a todos los organismos que intervengan en Haití, porque nosotros no nos corresponde y no debemos.
En esa dirección, nosotros también vemos que a pesar de ello, el presidente mantiene en cargos vitales como migración, cancillería, fronteras, personas que propugnan por que República Dominicana sea quien le toque eso. Es decir, el presidente dice una cosa, pero mantiene en sus cargos personas que propugnan otra cosa. Mi pregunta es, el tema haitiano, visto desde el punto de vista internacional, no te ubiques aquí, sino ubícate en un organismo, ¿cómo sería visto el problema haitiano en este momento en que se buscan a Kenia para que venga a intervenir a Haití? Mira, yo tengo que recordar aquí en este programa hoy algo que en una coyuntura me provocó muchas críticas, pero yo soy un hombre responsable y cuando asumo responsabilidades no le temo a las consecuencias de que me destituyan de un cargo o de una posición. Y después del terremoto de Haití, el único embajador de República Dominicana en Washington, y fui embajador 2 veces ante la Casa Blanca, que en pleno Congreso de los Estados Unidos de América, rindiendo el presidente Barack Obama el mensaje anual que le rinde al Congreso de los Estados Unidos de América, después del terremoto de Haití, cuando tenía 45 minutos hablando y no había mencionado la palabra Haití, un país donde estadísticas preliminares señalaban que habían fallecido como consecuencia de ese sismo de 7.2 grados, unos 220,000 haitianos, estadísticas preliminares. En voz alta, le dije al presidente Barack Obama de los Estados Unidos de América, señor presidente, recuérdese de Haití. ¿Por qué razón? Por lo que tú mencionabas. Si Estados Unidos de América a través de la historia ha estado 7 veces en Haití, es el país que podía, independientemente de todos los antecedentes históricos de las relaciones bilaterales de Estados Unidos de América con Haití, y ahí están las posiciones del presidente Thomas Jefferson, que llegó a hacer un estudio completo con números de lo que tocaría para mandar a todos los afroamericanos de vuelta de Estados Unidos de América a los esclavos y esclavos libertos para África. Inclusive fueron órdenes religiosas norteamericanas las que comenzaron a comprar tierras en África para devolver a los esclavos libertos y crean ese país que se llama Liberia. Años después le pusieron a la capital de Liberia Monrovia, en honor al presidente James Monroe. Entonces, Estados Unidos de América, desde el inicio, ha jugado un rol en la historia de Haití, a un punto tal que cuando un secretario de Estado le dice a Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro norteamericano, un hombre nacido en St. Kitts, educado en St. Thomas en el seno de una familia rica, y luego enviado a la Universidad de New York, donde se gradúa de abogado. Y ese secretario del Tesoro, el secretario de Estado Pickering, le dice a él, prepárate unos lineamientos de la Constitución de Haití. Y él los preparó. ¿Qué decían esos lineamientos? Que el presidente de Haití tenía que ser un general del ejército haitiano. En segundo lugar, que ese general debería escribir una carta con el nombre de su sucesor en un sobre cerrado que sería abierto solamente cuando ese general del ejército haitiano muriese, para designar a su sucesor. De ahí salió, de esos lineamientos de la Constitución de Haití, la presidencia vitalicia, que es un fenómeno que muchas veces no ha sido explicado aquí en República Dominicana. La de Duvalier. La de Duvalier y otros presidentes. Todos se declaraban prácticamente presidentes vitalicios. Yo te voy a dejar... ¿Y está en la Constitución haitiana? No, no está en la Constitución haitiana, pero era un fenómeno político, declararse presidente vitalicio.
Y yo te voy a dejar a ti, junto a Michelle y a Carlos, un listado de todos los presidentes de Haití, cómo terminaron sus presidencias. Y esa es una constante que muchas veces históricamente no se ha explicado aquí al pueblo dominicano. Entonces, esa tradición se ha mantenido y lamentablemente ahí está el listado de cómo han terminado su presidencia la mayoría de los presidentes de Haití. La situación actual por la que atraviesa Haití después del asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio del 2021, es una situación que no es una sorpresa dentro de la historia de Haití, donde, por ejemplo, en 1915, el presidente Guillaume Sam, después de haber ordenado el entorno de ese presidente haitiano, el asesinato de todos los presos políticos, él se refugió en la legación de Francia. De ahí fue sacado por las masas, en 1915, lo repito, de esa legación de Francia, y luego en la plaza pública picoteado a sable y machete. Esa fue la noche en que el buque insignia de la flota norteamericana, el Washington, bajaron los marines y ocuparon Haití de 1915 a 1934. Es decir, cuando estuvieron aquí estaban en Haití. No, aquí vinieron en 1916 a 1924. Pero ya habían antecedentes en la historia de República Dominicana. Es curioso, y voy a mencionar un dato histórico que muchas veces el general que tú invitaste en el día de ayer, que hizo una entrevista realmente sumamente interesante, no mencionó, y es que prácticamente en la Asamblea Constituyente de 1843 en Haití, el presidente Báez, que luego vino a ser presidente Buenaventura Báez, fue uno de los diputados por la provincia de Azua que participó en esa constituyente de 1843 en Haití, y ahí él reclamaba y le decía a los haitianos, siendo diputado por Azua, que deberían de permitir a los extranjeros casados con haitianas poder primero tener un estatus legal y no vivir en concubinato para cumplir con lo que eran las normas morales y de la Iglesia Católica, y en segundo lugar, permitir también lo que era adquirir la propiedad de la tierra. ¿Y a qué se debió que sin tener nosotros relaciones hasta 10 años después de la restauración, Báez, unos días después de la restauración, ya estaba hablando de Samaná con Estados Unidos? Mira, el presidente Buenaventura Báez, primero siempre tenía presente en su mentalidad que él prefería un protectorado de Francia para República Dominicana, y luego cambió totalmente y llegó hasta hacer un referéndum aquí en República Dominicana, referéndum en el que hubo un voto positivo para adherirnos a los Estados Unidos de América como un estado de los Estados Unidos de América. Fue gracias al senador Charles Sommer y al presidente Grant también, que se opusieron a esa idea, pero casi siempre en su mentalidad, en su mente, estaba lo del protectorado de Francia o convertirnos en norteamericanos. Como tú conoces los antecedentes y para sacarle provecho a tu presencia, ¿cómo tú visualizas, sin ser tampoco un adivino, que va a transitar ese proceso de Haití en este momento, con presencia de un país africano que no tiene ningún tipo de conocimiento ni de coincidencia con Haití, como Kenia? Mira, el primer comentario que deseo hacer es una crítica severa, primero a la Organización de Estados Americanos, OEA, que es el organismo regional en el caso de América Latina y el Caribe. En segundo lugar, a las Naciones Unidas, porque si precisamente después de que los europeos
embarcaron al mundo en la Primera Guerra Mundial y como consecuencia de esa, ahí se germinó la Segunda Guerra Mundial por las sanciones que le impusieron a Alemania en 1930. Lamentablemente, es en las Naciones Unidas donde han dejado caer en ese deterioro la situación de Haití hasta un punto en que hoy no existe, desde el punto de vista estrictamente formal, lo que sería el Estado haitiano. Y en esta coyuntura, ahora que como consecuencia de los debates que han ocurrido la semana pasada, y sobre todo después de la designación de la ex canciller del Ecuador, María Isabel, como representante de las Naciones Unidas y representante del secretario general de las Naciones Unidas en Haití, sustituyendo a Helen Lalime, vamos a decirlo en castellano, en español, que tuvo 12 años como embajadora de Estados Unidos, representante de Estados Unidos, de la ONU, perdón, en Haití. En esta coyuntura sale a flote que a partir de este mes Estados Unidos va a ocupar la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Una coyuntura sumamente importante. ¿Cuántos miembros son? ¿Cuántos miembros tiene el Consejo de Seguridad? Bueno, tiene 5 miembros de carácter permanente y luego unos que son rotatorios, y siempre los países del mundo se están disputando esas posiciones de esos asientos rotatorios. Nosotros fuimos miembros rotatorios. Fuimos miembros rotatorios precisamente y ocupamos hasta teóricamente... Roberto, 2 cosas y aprovechamos ya tu presencia, porque tienes que prometernos que hay otro tema que luego lo vamos a tratar en otro programa. Roberto, número 1, embajador en Haití, Estados Unidos tiene. Embajador aquí tiene 8 años sin embajador, desde que se enfermó la Bernstein, cuando Donald Trump. Número 1 y número 2, no quiere participar Estados Unidos y propone un país africano. Mira, aunque te voy a contestar la pregunta, pero quiero hacer una observación. Desde que yo era analista de temas económicos y financieros en el noticiero Mundo Visión en la noche, del doctor Fabio Herrera Roa, en el que tú en esa época sacaste el programa en la noche, Quórum, sí, que tú en el resumen que hiciste ayer o antes de ayer no lo mencionaste eso. Desde esa época, lamentablemente, nosotros hemos visto que en la opinión pública de nuestro país, los temas vinculados precisamente con esta situación que tú mencionas, desgraciadamente no han tenido un debate nacional, especialmente de parte de los políticos dominicanos. Y la situación, ahora que Estados Unidos va a asumir la presidencia del Consejo de Seguridad, y yo quiero recordar a ese respecto que cuando desde 1941 al 42 se comenzaron las discusiones en Estados Unidos de la Carta del Atlántico con lo que eran los países que luego tuvieron un asiento ya permanente y derecho al veto en el Consejo de Seguridad, que son los 5 países que todo el mundo conoce, ¿verdad? Estados Unidos de América, antiguamente la Unión Soviética, hoy Rusia, Francia, Inglaterra. En ese sentido, ahora que Estados Unidos va a ocupar la presidencia del Consejo de Seguridad y que hay una nueva representante del secretario general de las Naciones Unidas, la ex canciller de Ecuador, es importante que República Dominicana mantenga una posición en la que durante muchos años, lo he planteado, República Dominicana tenía que
publicar un libro que yo llamaba un libro verde. Desde 1981 he estado con ese tema, donde ahí en ese libro, en 3 idiomas, inglés, francés y español, se le diga al mundo todo lo que ha hecho República Dominicana por Haití. Muy especialmente, sin hablar de otros temas. Por ejemplo, el embajador dominicano en Puerto Príncipe en el año 71 le recomendaba al presidente Joaquín Balaguer abrir la frontera. Oigan bien, 1971. Hasta 1971, la balanza comercial era favorable a Haití, cosa increíble. Cuando se crea el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, cuyo primer director fue Fernando Periche Vidal, y yo les voy a entregar a ustedes copia de una fotografía que hay en el Listín Diario de cuando yo organicé una misión comercial de 31 empresarios dominicanos que fuimos a Haití precisamente para establecer relaciones comerciales con Haití por la preocupación que tenía el entonces presidente de la República con el tema de la bomba del hambre en Haití. Y como la frontera estaba cerrada, a mí me tocó preparar el protocolo como jefe de la División de Promoción Internacional para abrir la frontera, informándole a la Cancillería Dominicana, como a las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, los nombres de los choferes y trabajadores que irían en las patanas de República Dominicana para cruzar la frontera y llevar los primeros productos con los que abrimos el mercado de Haití a las exportaciones de República Dominicana, que fueron los fertilizantes, y excúsenme por decir los nombres de las empresas, de Fersan, en primer lugar. En segundo lugar, los envases antillanos para la fábrica de tomate de Puerto Príncipe, que era propiedad de un palestino, Nassim Murra, y Shaiza se llamaba esa empresa. La pasta de tomate se la suplían aquí, la empresa que está en Baní, la famosa. Y en tercer lugar, las cajas de refrescos, para la planta que embotellaba refrescos en Puerto Príncipe. Recuerdo siempre el nombre del primer chofer de esas patanas, Pedro Garrido, luego siguió el españolito de Cosanca, y ahí se inició un comercio que hoy supera los $1.000 millones. Esos 31 empresarios que yo llevé en esa misión establecieron relaciones comerciales y ahí comenzaron la firma de los primeros contratos de representación exclusiva, entre ellos de Rayovac Dominicana, y comenzó todo ese comercio bilateral cuando el presidente Balaguer decidió abrir la frontera, y hoy ese comercio, independientemente de todo lo que es el comercio en la línea fronteriza, superando, de acuerdo con las estadísticas oficiales, pero está muy por arriba, más de millones de dólares, siendo el segundo mercado para las exportaciones de República Dominicana. Bien, yo quisiera darle las gracias a Roberto, pero yo quisiera hacer un reconocimiento a Roberto por algo que me dio mucha envidia. Roberto, qué memoria tienes, qué bueno. Eres un desperdicio en tu casa, debieras estar sirviéndole a alguien o a algo. Roberto Saladín, gracias por estar con nosotros.